Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a estas reuniones creativas que las dejamos un poquito en pausa mientras nos reformulábamos, pero ya estamos aquí de vuelta. Así que sean todos muy bienvenidos a estas instancias creativas. Finalmente, eso es. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Arancibia Frontuto y ya que están todos en mi fanpage, saben que soy peluquero. Eh, Soy peluquero hace aproximadamente ya 19 años, donde he dedicado casi toda mi carrera a involucrarme más en el área de la educación. He trabajado para distintas marcas en sus equipos de educación y actualmente estoy trabajando y me dedico principalmente a educar a través de la marca Sexy Hair para toda Latinoamérica. Así que bueno, el día de hoy el objetivo de estas transmisiones es, bueno, primero volver a reencontrarnos, ya que estábamos un poco perdidos, pero ya estamos aquí con más fuerza y con más ganas. Y también poder compartir con ustedes un poco más de explicación de todo lo que se ve en mis distintas redes sociales. Antiguamente lo que hacíamos, que hicimos en marzo, abril y mayo, hacíamos vivos donde yo mostraba un corte de cabello y un poco el objetivo era explicar cómo leer una imagen de corte de cabello, que era una imagen que yo elegía, interpretarla y luego ver cómo construirla usando estructura en movimiento, que es nuestro sistema de corte de la marca Sexy Hair. Y hice algún cambio en mis redes y empecé a lanzar mensualmente un corte de cabello y luego varias cápsulas que ustedes han podido ver explicando un poco más a fondo algunos detalles constructivos de ese corte. Entonces la instancia el día de hoy es un poco poder hablar sobre el mullet haircut, que es el último corte que lancé a las redes, que ha estado en las redes todo septiembre y lo que llevamos de octubre. Anteriormente lancé un chat que también lo pueden ir a revisar a las redes sociales. Pero la idea es tomar este mullet y que hablemos un poco más en detalle de cómo construirlo, pero más desde el punto de vista teórico. ¿Por qué no práctico? Porque para eso están los videos. En los videos ustedes pueden ver cómo fui construyendo paso a paso ese corte, pero la idea del día de hoy es poder hablar cuáles son los elementos constructivos más interesantes del corte, por qué o cómo los construí y cómo tomé la decisión o cómo llegué a la decisión de hacerlo de esa forma. Entonces, es poder compartir con ustedes los conocimientos que he ido adquiriendo durante este tiempo de trabajando para la educación, específicamente en el corte de cabello, así que espero que les guste mucho. Sean todos muy bienvenidos a estas nuevas transmisiones que se irán repitiendo en forma más constante desde ahora y siempre tomando como excusa el corte que estemos lanzando, que haya lanzado en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y los que tengan TikTok también me pueden seguir en TikTok o en YouTube. Estoy en las 4 redes sociales manejando toda la información sobre este corte de cabello. Así que, como les decía, vamos a tomar este mullet, vamos a ver cómo se construye, pero lo más importante, cómo se tomaron esas decisiones. El objetivo de estas reuniones creativas es entender el porqué de cada cosa que se hace. Y el objetivo mío personalmente con todo esto que estoy haciendo no es que ustedes aprendan un corte nuevo o incorporen un corte nuevo a su gama de cortes que hacen en el salón, sino que tengamos estas instancias de poder ir entendiendo estos detallitos para que ustedes puedan o modificar un corte de cabello o diseñar, ¿por qué no?, sus propios cortes de cabello. Y todo esto usando estructura en movimiento. Estructura en movimiento es nuestro sistema de corte de la marca Sexy Hair. Es un sistema exclusivo de corte. Nadie más corta como nosotros. No hay ninguna otra técnica, ninguna otra marca o laboratorio o escuela que enseñe con estructura en movimiento, solo Sexy Hair. Y es un sistema que nos permite lograr efectos mucho más eficientes, eficaces y totalmente diferenciadores, principalmente porque nos podemos ir modificando cada uno de los gestos que escogemos a la hora de cortar, que es lo que hacemos todos. Tomamos un mechón de cabello,
elegimos cuál va a ser su elevación, su movimiento lateral, el ángulo de dedos, qué largo va a ser mi guía, etc. Y una vez que escogemos esos 5 movimientos, lo que nos permite estructura en movimiento es ir modificándolos mientras estamos cortando un mechón de cabello. Que eso permite lograr estos resultados que son mucho más eficientes, como les decía, y diferenciadores. Y además esto lo logra gracias a la utilización de nuestro cuerpo como una herramienta de corte que nos permite ir moviéndonos a través de los ángulos gracias a la sumatoria entre la técnica clásica de corte más el tai chi. Entonces hay muchos de los que seguramente ya están unidos en este streaming que han escuchado hablar de estructura en movimiento, están trabajando con estructura en movimiento o han aprendido estructura en movimiento, pero también, bueno, y les va a servir mucho lo que vamos a hablar hoy día, pero también hay muchos que quizás nunca en su vida han escuchado hablar de estructura en movimiento, ni de sus nomenclatura, de los nombres que usamos para definir cada cosa. Si es primera vez que escuchas hablar de estructura en movimiento, te invito a que cuando termine esta transmisión, en mi muro de Jorge Arancibia Frontuto Peluquero, perdón, el día de ayer subí un video de los antiguos live que hacíamos, que se llama, aquí tengo el nombre, se llama, lo tengo por acá, Reunión Creativa del 2 de abril del 2020, donde tomé unos 15 o 20 minutos para poder explicar todo lo que tiene que ver con la nomenclatura que vamos a usar hoy día. Entonces, si están un poco así como, ¿qué dijo? ¿Por qué dijo eso? No entienden muy bien, los invito a visitar luego ese video para que puedan entender un poco más a fondo todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que espero que estén listos y preparados. Como siempre en nuestros live, la idea es poder ir contestando las dudas o preguntas que les vayan surgiendo acerca de lo que vamos viendo. ¿Ok? Yo ahora, por la forma en que tengo puesto mi computador y todo lo que les quiero mostrar, no tengo la capacidad de ver el Facebook, la página de Facebook, pero tengo siempre la ayuda de los distintos equipos de ayuda técnica que tengo que me van a permitir colaborar y acercarme más a ustedes. Como siempre en nuestras transmisiones, tengo mi equipo de soporte, que es Nelson, que me va a ayudar a leer cualquier pregunta, mensaje que ustedes dejen aquí en el chat para poder contestar las dudas. También tengo un equipo de soporte técnico por si se me caen las luces o lo que pasa, que también es Nelson. Así que también le damos las gracias por la ayuda que nos pueda en esa área. Tengo un equipo de asistencia en primeros auxilios por si me pasa algo, que también es Nelson. Así que también me va a ayudar en cualquier cosa que yo necesite. Nelson, si quieres saludar a la gente, decir hola. Hola, Ahí está. cualquier cosa voy a estar respondiendo, voy a estar captando sus preguntas a través del chat, así que estoy atento a eso. Está aquí. Gracias. Está aquí a mi lado. Así que cualquier pregunta, duda que tengan, la transmiten y él me la va a hacer llegar para poder contestar si algo no se entiende bien. Tenemos un pequeño retraso entre la plataforma en la que estoy transmitiendo y cómo les llega a ustedes, como de unos 20 segundos, 15 segundos. Entonces, si no contesto inmediatamente su pregunta cuando la hacen, es por este retraso que hay entre las dos plataformas. Ok, tengo aquí mi ayuda a memoria para ver lo que vamos a ir hablando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, les voy a mostrar, y como muchos saben ustedes, que han visto los otros lives que hemos hecho anteriormente, yo siempre me inspiro en una imagen, busco una imagen que me ayude a inspirarme para poder leerla, para poder un poco traducirla y llevarla al sistema de corte. Y la foto que les voy a mostrar es esta que está ahora apareciendo en sus pantallas. Esa imagen es la imagen de un corte mullet que fue el que decidí hacerlo. ¿Por qué decidí hacer esta mullet? Bueno, porque primero me empezaron a bombardear imágenes de mullet en Pinterest, en Instagram, en varias redes sociales, lo que quiere decir que, ok, es un corte que se está poniendo de moda. Y obviamente es un corte clásico de los 80, pero con un giro un poco más moderno, un poco más del 2020. Entonces, lo primero que hago siempre es leer esta imagen y ver cuáles son las cosas que de esta imagen a mí me llaman la atención para poder después
traspasarlas al corte que quiero realizar. Entonces, lo primero que me llama la atención siempre de un corte mullet es su forma característica. ¿Ok? O sea, este efecto de un cabello o un corte más corto en la parte frontal y este cabello más largo en el perfil posterior. O sea, yo me acuerdo que cuando uno veía antiguamente fotos de los mullets de los 80, uno se reía y decía, qué cosa más horrible, ¿a quién se le ocurría llevar algo como esto? Y sorpresa, la moda es cíclica, las tendencias son cíclicas, está nuevamente aquí, pero obviamente con ese giro que les digo del 2020. Otra cosa que me llama mucho la atención de esta imagen es la textura que tiene. O sea, tiene la forma clásica del mullet, la silueta clásica de un mullet, pero con mucha más textura que llama la atención. O sea, podemos ver cabellos más livianos, más separación, que creo que es lo que le da la modernidad a este tipo de imágenes ahora. Otra cosa que llama mucho la atención y que me llama a mí mucho la atención es la verticalidad que tiene la forma y lo alargado que tiene la forma. Uno puede decir, sí, es largo porque el cabello atrás es mucho más largo que el de adelante, entonces eso hace que visualmente se vea más vertical, pero además de eso, la línea o la silueta del perfil posterior hace que esto se vea mucho más alargado. También me llamó mucho la atención y eso también va a ser un punto importante a la hora de construir este corte, cómo lograr ese efecto. Y finalmente, uno de los otros elementos y el último que me llamó mucho la atención es que este corte pareciera ser hecho de la sumatoria de dos formas. ¿Ok? Vemos en la parte frontal o en el perfil superior una forma como más redondeada y en el perfil posterior esta forma que podríamos decir como un rectángulo más alargado, que son los elementos que yo utilicé, en los que yo me basé para empezar a crear y a traducir este corte para poder llevarlo a mi cabeza técnica. Tengo varios elementos que nos van a ayudar el día de hoy a poder transmitirles la información. Tengo, bueno, aquí está el mullet que fue el que subí a las redes sociales. Este cabello, perdón, está solamente lavado, acondicionado y secado al natural. No tiene productos, ninguno de los productos de textura que se usó en los videos para poder, o en las imágenes para poder resaltar la forma del corte, solamente seco para poder mostrar algunos elementos. Tengo también aquí esta cabeza técnica que nos va a ayudar a mostrar y hablar sobre algunas cosas. Tengo por cualquier cosa mi tijera para mostrar algunos gestos y tengo también algunos elementos que nos van a ayudar, didácticos como digo yo, a poder transmitir mejor la información. Les recuerdo, cualquier duda, consulta, pregunta, está abierto el canal, háganla cuando quieran. Nelson me va a ir. Nelson, cuando llegue la pregunta, me dice, ¿hay pregunta? Yo estoy totalmente atento a las preguntas, de hecho estoy saludando también a todos los que están escribiendo en el chat. Mi relacionador público. Y estoy ahí atento. Perfecto, gracias. Entonces, lo primero que vamos a hacer y quiero mostrarles es el video completo de cómo se construyó este mullet, por si alguien no lo vio o porque esto se subió hace varias semanas atrás, como para recordar un poco y poder tener un poco de ayuda a memoria de lo que estamos conversando. Entonces vamos a darle play y ahí comienza para empezar a mostrar este corte de cabello, donde primero podemos ver las secciones del corte, que también vamos a hablar un poco más a fondo de eso. Luego comenzamos a crear el perímetro, el largo del perfil posterior, trabajando también aquí con estructura en movimiento y con un corte en movimiento, que ustedes ahí se pueden dar cuenta cómo yo voy modificando en este caso, por ejemplo, mi elevación mientras voy cortando. ¿Por qué? Eso lo vamos a hablar un poco más a fondo ahora más adelante. Entonces estoy construyendo con un gesto repetitivo toda mi zona de nuca. Vamos a trabajar el perfil posterior, la zona entre el occipital y la coronilla, y estamos trabajando con capas convexas. ¿Okay? Los laterales trabajamos capas cuadradas y les voy a explicar por qué tomé esa decisión de trabajar ahí con capas cuadradas y no con el mismo tipo de capas que en la parte posterior, y llevándolo con una un movimiento lateral sobre la oreja. En la parte posterior, en el perfil superior, hicimos capas redondas, al igual que en el perfil frontal, capas redondas con radiales, que vieron ahí cómo eran las particiones. Ahí estoy tomando mi guía de entrada
Luego un flequillo, que también es interesante porque este flequillo no solamente es llevado hacia el lado para que me quede más corto en el centro y más largo hacia un lado, sino que también voy bajando la elevación mientras voy avanzando, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Y finalmente todo lo que tiene que ver con la textura de la forma. Trabajé con un entresacado, cambiando la dirección, algunas zonas hacia abajo, otras zonas hacia arriba. ¿Por qué? Ahora lo vamos a hablar. La idea es esa. Vamos también a ver cómo, definí un poco todo lo que es los laterales para darle forma. Y trabajé la textura del fleco, el flequillo, la chasquilla para los que son de Chile. Trabajando un gesto primero que me aliviana, luego un gesto que me crea separación, que también vamos a hablar de textura. Es súper interesante lo que vamos a tocar de textura. No da lo mismo hacia dónde cortamos con la tijera cuando creamos textura. También vamos a hablar un poco de eso. Hay una pregunta acá, así que Nelson, terminando el video, me va a transmitir la pregunta porque el video ya está a punto de terminar. Y ahí está el corte finalmente y después una foto con ya los productos de estilizado y el estilizado ya hecho. Súper. Nelson. ¿Qué tipo de tijera utilizaste? Ah, perfecto. La tijera que utilizamos normalmente para trabajar con estructura en movimiento tiene que ser una tijera filo navaja. Eso nos va a permitir poder crear el incising, que es la técnica con la que trabajamos nosotros, que es este movimiento. Lo voy a poner más cerca de la cámara. Ahí se ve bien. Este gesto de apertura y cierre de la tijera donde cortamos con la parte de atrás de la tijera. Y trabajamos con filo navaja porque además no es la única técnica que utilizamos cuando cortamos. También podemos cortar en forma tradicional, podemos cortar en point cut o dentado, podemos hacer deslizamiento. Entonces una tijera filo navaja es de mucha ayuda. Lo más importante es el tamaño de la tijera. Si están recién comenzando a trabajar con estructura en movimiento, yo les recomiendo trabajar con una tijera que sea pequeña. 4,5, 5,5 pulgadas máxima. ¿Ok? La que yo usé en el video es una tijera de 6,5 pulgadas. ¿Y por qué? Porque yo ya llevo mucho tiempo trabajando con estructura en movimiento. Llevo aproximadamente 8 años, 9 años trabajando con estructura en movimiento. Por lo tanto, es mucho más, o no es mucho más fácil, pero yo me acomodo mejor a esa tijera y es más versátil para mi gusto. ¿Ok? Pero sí, importante, filo navaja. Se está escuchando bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Así que, ¿quién hacía la pregunta de la tijera? Alicia Karina. Saludos, Alicia. ¿Ok? Ok. Entonces ya vimos el video completo como para tener una ayuda a memoria. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con este paso a paso que yo siempre hago para mis cortes, donde estoy mostrando y explicando un poco más en palabras lo que voy construyendo. Obviamente voy a usarlo principalmente para que hablemos de las separaciones o secciones del cabello, pero también se los quería mostrar porque, al igual que en las transmisiones anteriores, la persona que desee recibir esta información a su correo, no se los puedo mandar impreso porque puede ser que me salga caro el envío, pero sí se los puedo mandar por correo y ustedes lo imprimen. Entonces, lo que podemos hacer es... Uy, no me aparecen las fotos, no sé por qué. Vamos a solucionarlo. Pero se los puedo hacer llegar como... Me lo piden, pero no me lo pidan, no me digan así, yo lo quiero en el chat del grupo porque va a ser muy engorroso después leer los mensajes, sino que la persona que desee recibir esto entra a el Messenger de mi página, de mi fanpage Jorge Arancibia Frontuto Peluquero y me dice, hola Jorge, me gustaría recibir el paso a paso del mullet. Mi nombre es y mi país es. ¿Ok? Así yo se los puedo mandar. Voy a hacer desaparecer un poco esta imagen que ustedes estaban viendo recién para volver a abrirla porque no sé por qué está teniendo algunos problemas gráficos. Nelson, dime. Es importante que las personas que tengan dudas con respecto a la información que esté exponiendo Jorge, ¿Qué soy yo? me escriben al chat y yo se las voy a comunicar a Jorge
y les voy a responder yo. Ok. Luis Miguel. Saludos, Luis Miguel. Saludos. Saludos, saludos. Ahí se está abriendo nuevamente, así que ahora deberíamos verlo completito. Déjenme verlo cómo se ve. Sí. Sí, ahora se ve bien. Bueno. Ok, entonces les dije que vamos un poco a conversar sobre las secciones de este corte y se las voy a mostrar para que podamos ver un poco más en detalle. Aquí tengo a mi otra amiga, voy a sacar a esta para que no nos confunda y no se nos meta ahí en la imagen. Ok, entonces, ¿cómo comenzó este corte o cómo seccioné este corte? Primero hice una sección en forma de herradura, ahí se puede ver que es como una letra U, una herradura, que va desde la esquina, pasa por la coronilla hasta la otra esquina. Luego hice una línea que separa el perfil frontal del posterior desde detrás de la oreja hasta este punto y luego baja hasta la otra oreja. Y luego dividí mi flequillo, que es un triángulo clásico. Luego también hice esta, pero eso vamos a hablar más adelante. O no, les digo enseguida. También hicimos una partición horizontal de lado a lado que va por debajo del hueso occipital. El hueso occipital debería ser donde está esa marca de color rojo. Ahora, ¿por qué son importantes las secciones cuando hacemos un corte? Normalmente cuando uno pregunta a la gente para qué seccionamos el cabello antes de cortar, la respuesta clásica y típica es lo hacemos para dividir la cabeza y así organizar nuestro trabajo. Ok, yo pregunto, ¿y cómo podemos dividir la cabeza? ¿O en base a qué dividimos la cabeza? Mucha gente dice dependiendo del tipo de gesto de corte que vayamos a hacer o la forma que podamos crear. Por ejemplo, aquí voy a crear una forma, aquí voy a crear otra forma, aquí voy a hacer capa, aquí gradaciones, aquí capa redonda. Entonces ahí es donde yo divido. Y la respuesta es sí, está bien, pero va más allá de eso. La idea es entender realmente dónde debo realizar esas secciones y por qué debo hacerlas ahí. ¿Ok? No da lo mismo donde lo hagamos. ¿Por qué esta partición va ahí y no más arriba o no más abajo? ¿Por qué esta línea no es horizontal, o sea, perdón, totalmente vertical? Ay, perdón que esto se refleja, es al revés de lo que yo tengo acá, entonces me confundo. ¿Por qué no la hacemos vertical y está un poco hacia atrás? ¿Y por qué no es en la mitad de la oreja o en la punta de la oreja? ¿Y por qué el flequillo es desde ahí y no desde aquí, desde aquí, desde aquí? Aquí está. Ok, hablemos de eso entonces. Primero, divido mi cabeza en esta línea que va de lado a lado, separando el perfil superior del inferior, y esa línea específicamente tiene que ir sobre el hueso parietal. ¿Por qué? Porque el hueso parietal es el que marca dónde cambia la curvatura de la cabeza. Desde esta línea hacia arriba, la cabeza se comporta más como si fuera una línea horizontal. Por lo tanto, el cabello que está en esa zona, cuando cae, cae de cierta forma, que es muy distinto a cómo cae el cabello desde esta línea, perdón, hacia abajo, que es donde la cabeza ya comienza a comportarse de una forma más vertical. Ahora, esa línea, ¿dónde se hace? Que también uno escucha mucho. Se hace desde la recesión media, se hace desde la recesión baja, se hace desde la recesión alta. A mí no me gusta hablar así. ¿Por qué? Porque todas las recesiones son distintas. ¿Ok? La recesión media de esta cabeza técnica es muy distinta a mi recesión media, que está aquí. Y obviamente eso no corresponde al mismo punto de la cabeza. Entonces, no tomo como referencia ninguna característica ni de la línea del crecimiento, ni de la cara, la ceja, la mitad del ojo. No. Lo que tomo como referencia es la curvatura de la cabeza y les voy a mostrar cómo descubrir dónde está ese punto exacto donde se encuentra el hueso parietal y cambia de forma la curva de la cabeza. Para eso me ayudo generalmente de un peine, y no lo tengo aquí a mano, así que voy a usar este línea de color. Fíjense, voy a apoyar esa línea sobre el cráneo. Está apoyada ahí en el cráneo y está en forma vertical, ¿verdad? Yo voy a subir mi dedo y voy a cambiar la angulación de este palito. Lo cambié. Ahí se apoyó en otra curva de la cabeza. Ahí estoy apoyado en una curva de la cabeza y ahí estoy apoyado en otra curva de la cabeza. Donde ese palito comienza a separarse del cráneo
es donde vamos a dibujar nuestra subsección en forma de herradura. ¿Ok? Esa es la primera. ¿Se entiende bien? ¿Se comprende el concepto? Espero que sí. Si no, me preguntan. Después, ¿cómo separo el perfil frontal del posterior? ¿O dónde lo separo? Generalmente todo el mundo dice vamos a hacer una partición de oreja a oreja. Pero ¿dónde está la oreja? ¿En qué parte de la oreja? ¿En qué punto de la oreja? ¿Cómo tiene que ser esa línea? Si ustedes se fijan, a mí no me gusta hacer estas líneas totalmente verticales, sino que las hago un poco inclinadas hacia atrás. ¿Por qué? Primero, partamos de dónde comenzamos. ¿Por qué comienzo ahí y no ahí? Primero, si yo comienzo bueno, primero tenemos que tomar en cuenta que las cabezas técnicas tienen orejas más pequeñas que una persona común, ¿ok? Hay algunos que somos un poquito más orejones. Entonces, esta oreja no es realmente de referencia a la oreja real. Pero si yo tomara mi partición desde ese punto, fíjense el tamaño que tendría mi sección frontal. Sería muy pequeña. ¿Ok? Entonces generalmente lo hago más atrás. Generalmente decimos desde la punta de la oreja. Aquí la punta de la oreja de una persona real debería llegar a ese punto. Principalmente yo tomo como consideración, fíjense en la línea de crecimiento de la cabeza técnica. Desde ese punto hacia adelante, los cabellos que estén en la línea de crecimiento van a ir cayendo solos hacia abajo, sobre la piel. O sea, ese cabello va a caer sobre la piel, 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 sobre la piel. ¿Por qué? Porque en esta zona no hay cabello. Pero desde ese punto hacia atrás, perdón que esto es al revés de lo que yo veo, entonces me confundo. Eso, desde ahí hacia atrás, ese cabello va a caer sobre ese cabello va a caer sobre ese cabello, ese sobre ese cabello y así hasta llegar abajo. Por lo tanto, cómo se comporten los cabellos del perímetro de esta zona va a ser muy diferente a cómo se van a comportar los cabellos del perímetro de esta zona. Por lo tanto, divido mi cabeza ahí para decir, ok, de aquí adelante debo trabajar de una forma y de aquí hacia atrás debo trabajar de otra forma. Y de hecho también esa línea nos permite mucho separar las dos curvas más importantes del cráneo. O sea, desde la línea vertical hacia el frente, el cráneo tiene una curva que es más suave versus la curva que hay desde esa línea hacia atrás, que es mucho más marcada. Por lo tanto, debo trabajar mi corte de forma distinta. Y aquí, ¿por qué termina aquí la línea? Generalmente mucha gente te dice, lo vas a llevar de oreja a oreja pasando por el punto más alto de la cabeza. Mentira, porque el punto más alto de la cabeza es ese, donde está equilibrando el palito ahora. Ese es el punto más alto de la cabeza. Está mucho más adelante donde realmente está este punto. Este punto va a variar y puede variar dependiendo de la cabellera que tenga cada persona, de cómo esté implantada su cabellera. Ese punto debería ser el punto donde yo puedo identificar que los cabellos van a caer hacia el lado y donde los cabellos van a comenzar a caer hacia atrás. Y eso tiene que ver solamente con la implantación del cabello. Por eso hay muchas veces, no me gusta hacer esta línea estándar, sino que muchas veces las puedo hacer hasta un poco más, acá, un poco más atrás, un poco más adelante, y todo eso va a depender de dónde crece el cabello y cómo me tengo que adaptar a esa línea de crecimiento, perdón, o a ese patrón de crecimiento. Luego tenemos el flequillo. Y el flequillo clásico siempre es un triángulo. Normalmente siempre va a ir desde la esquina hasta la esquina para abarcar todo el perfil frontal, ya que el cabello va a caer hacia el frente en esta zona, entonces eso debería ser nuestro fleco. ¿Okay? Si yo lo hago más corto, no puedo pretender que el cabello de esta zona vaya a caer hacia el lado, normalmente va a tender a irse hacia el frente. ¿Y qué tan profundo lo voy a hacer? Estamos hablando de un flequillo estándar, ¿ok? No de un flequillo grande ni más pesado, el estándar, el clásico. Este punto es el ápice de la cabeza. Y el ápice de la cabeza es donde la cabeza que viene con esta curva, esta curva, de repente se va hacia abajo. Comienza la montaña rusa.
Entonces, donde comience la caída de la montaña rusa es el punto donde yo debo tomar el vértice del triángulo que va a ser mi flequillo. Y, no sé, el 90% de los cortes de Sexy Hair comienzan con estas líneas básicas, o sea, esta que va desde aquí hacia el otro lado, esta que va de oreja a oreja y el flequillo. ¿Ok? A veces podemos partir también en el centro dependiendo de lo que vayamos a hacer. Ahora, a estas secciones básicas se le agrega la sección de la zona posterior, que es donde yo voy a crear el cabello que va a ser mi perímetro. ¡Uy! Me dejaste muy lejos la otra cabeza. Acá. ¿Ok? Va a ser todo el cabello que va a ser esta zona de acá atrás. ¿Y desde dónde tomé esa línea horizontal? Normalmente, generalmente las tomamos desde el hueso occipital. El hueso occipital es donde está esa línea roja, que lo voy a identificar o lo voy a encontrar como, fíjense, pongo mi palito pegado en la nuca y donde el palito comienza a separarse del cráneo es donde está normalmente mi occipital. Esta línea la hice debajo del hueso occipital. ¿Por qué? Porque si se fijan, el occipital es el punto más saliente de nuestra curvatura posterior. Entonces empieza esta curva y luego del occipital hacia abajo comienza esta contracurva. Yo sé que todo el cabello de esta zona va a caer en caída libre, en caída natural. O sea, va a caer así. Y todo lo que venga encima va a caer sobre ese cabello que cayó en caída natural. O sea, este cayó aquí, este cayó aquí, este cayó aquí, 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 y luego aquí, 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 aquí. ¿Ok? Entonces, lo tomé un poquito más abajo porque quiero que el cabello que tengo en esta zona caiga suavemente sobre el cabello que tengo en mi zona de la nuca. Si lo hubiese hecho un poquito más arriba, justo en el hueso occipital, hubiese quizás logrado un efecto demasiado vertical. Si se fijan, esta cabeza técnica se ve vertical, pero tiene una pequeña hendidura de cabello en esta zona, que yo considero personalmente que da un efecto más femenino. Si fuera muy vertical, se vería o muy masculino o no tan moderno, podríamos decirlo. ¿Okay? Eso tiene que ver con nuestras particiones. No se me olvida nada, nada. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Por favor, ya saben, la transmiten, está Nelson ahí para ayudarnos. Entonces, ya que hablamos de las secciones de este corte, que sí, vuelvo a repetir, son las áreas en las que yo separo mi cabeza para poder ordenar mi trabajo, que generalmente van a responder a los gestos de corte que yo voy a hacer en cada una de esas secciones, pero que deben ser hechas según mi percepción personal, según la curvatura de la cabeza. ¿Ok? Si alguien tiene otra idea, otro planteamiento sobre eso, ideal si lo puede transmitir, porque también yo no tengo por qué tener la verdad de todo. O sea, yo me sigo perfeccionando, sigo aprendiendo, con cada uno de estos cortes que hago aprendo más. Mis conocimientos todavía están en un nivel que podrían crecer mucho más, entonces no tengo por qué tener la verdad de todo, pero mi experiencia me ha podido decir que esta forma que trabajo es la correcta y es la que le estoy transmitiendo a ustedes. ¿Ok? Así que vamos a pasar ahora a nuestro primer paso del corte, que tiene que ver con la construcción de mi perímetro en la nuca. ¿Ok? Vamos a hacer crecer un poquito más esto para que ustedes lo puedan ver bien. No se va a ver mucho más grande, pero sí un poquito más grande. Entonces eso nos va a permitir poder verlo un poquito más en detalle. Aquí tengo la descripción de cómo realicé este gesto de corte. El paso 1, el paso 2 y el paso 3 están incluidos dentro de este video. Nelson tiene una pregunta, dime. Luis Miguel pregunta, ¿el crespo o liso debe variar el largo? Sí. O sea, va a depender del efecto que quieras lograr. Obviamente, si quieres que se vea de este largo en un cabello crespo, debes considerar cuánto se va a recoger
cuando se forme el rizo. Yo me acabo de hacer un soft mullet de corte de cabello. Y obviamente, fíjate, si yo estiro mi cabello, voy a mostrar en la cámara para que sea más grande. Si yo estiro mi cabello me llega a este punto, pero cuando se recoge naturalmente, o sea, casi son a este lado, perdón, a este lado, ahí, son casi, no sé, 3 dedos que se recoge el cabello, entonces hay que considerarlo. Sí. Buena pregunta, Miguel Ángel, gracias. Entonces, voy a mostrar el video para que tengamos una pequeña ayuda de memoria y después hablamos un poco más sobre qué hice y por qué lo hice. Entonces, nos vamos al video, a la cápsula número 1 y corremos video. Perdón, voy a retrocederlo completo. Ahí sí, ya. ¿Cómo crear una sección? O sea, vamos a crear las 3 secciones dentro de esta gran sección de la nuca. En las 3 secciones vamos a repetir el mismo gesto, que es elevación 45, ángulo de 45 grados, y vamos a ir cortando, y mientras cortamos en movimiento vamos a bajar nuestra elevación hacia 0 grados. Lo hacemos en la primera subsección horizontal, luego lo hacemos en la segunda subsección horizontal, y luego lo hacemos en la tercera subsección horizontal. ¿Ok? Y ese fue el video de estos 3 pasos que van a hablarnos sobre, que son, y vuelvo a repetir, son idénticos, que nos ayudan a crear esta sección. Ahora, ¿por qué? Fíjense acá. Cuando yo veo el perímetro posterior de esta foto, de esta imagen, ok, identifico un cierto largo, ¿no es cierto?, que le está llegando casi a la altura de los hombros, pero lo que veo es mucha separación, mucha textura, no se ve un cabello pesado, no sabemos si esta modelo tenía poco cabello o mucho cabello, yo solamente identifico lo que estoy, o sea, o le pongo atención a lo que yo estoy viendo, no veo el pasado de esta persona. El resultado final es este y eso es lo que yo veo. Veo mucha separación, mucha textura y veo también cierta aparición de algunos cabellos más cortos entre medio que me podría hablar de creación de capas. Entonces, en base a eso, yo digo, ok, ¿cómo puedo generar este efecto? ¿Cómo lo puedo crear? Y es de esa forma... ¡Ay! Perdón, algo se cayó acá. Mi asistente de primer auxilio está tratando de solucionar todo. Pero estamos bien, no ha pasado nada, no hay temblores, nada. Era mi gata que quería salir y no sé qué pasó, que botaron acá algo. Ya. Son las cosas que pasan en la televisión en vivo, perdón. Entonces, volvemos a el gesto de este primer paso, este primer gesto. Entonces, ¿cuáles son las cosas interesantes que a mí me gustaría hablar sobre esto? Primero, ¿cómo lo construí? Rápidamente. Separé toda el área que va bajo el occipital en 3 subsecciones horizontales. Nelson tiene una pregunta, dime. Sí, Noelia Arroyo pregunta. Hola, Noelia. ¿Se debe cortar en este paso con la cabeza inclinada hacia adelante? ¿Varía la angulación? Buena pregunta, Noelia. ¿Se debe cortar con la cabeza hacia adelante? No. Va a depender de tu comodidad. Va a depender si yo, que soy más alto, por ejemplo, a mí me sale más cómodo siempre inclinar la cabeza hacia adelante. Si no eres tan alta, quizás te salga cómodo trabajar con la cabeza inclinada hacia, o sea, en posición vertical normal. Lo importante es que hacia donde lleves tu cabeza sí debe cambiar tu angulación. Acá, la angulación debe ser 45 grados. Mi cabeza está recta, mi ángulo es 45 grados. Si yo inclino mi cabeza, mi ángulo siempre tiene que seguir siendo 45 grados, aunque tú ahora lo veas como si fuera 90 grados, porque lo estás tomando en relación al piso. Pero no, debe ser en relación a la cabeza. Si yo tengo mi cabeza así y digo, ok, voy a cortar a 45 grados y pongo mi cabello, lo elevo a 45 grados, que tú podrías decir, ah, sí, ahí se ve a 45 grados. Cuando eso se enderece, va a ser una elevación mucho más baja, lo cual va a modificar el resultado, porque la elevación define la forma que tiene el corte, la forma que estoy creando, si es un corte en una capa, en gradación, en capas.
La elevación define eso y además con la definición de la forma van asociadas todas las características de esa forma. Su movimiento, su peso, su exposición de puntas. Por lo tanto, si no hago la elevación correcta, voy a modificar quizás lo que tenía en mi cabeza planificado para lograr como resultado final. Espero que te haya servido la respuesta. Si no, nos avisas, vamos a seguir. Entonces, yo les decía, lo que hice en general fue la zona de la nuca la separé con 3 subsecciones horizontales iguales, la separé en 3 partes. ¿Por qué? Ahí les voy a explicar. Cada una de estas subsecciones la dividí en varias subsecciones verticales, generalmente 5, 6, 7. ¿De qué depende? Les voy a decir el por qué. Yo lo hice en 5. Trabajé cada subsección cortando con incising, que es la técnica que yo les mostraba, que va cortando el cabello y al mismo tiempo va borrando cualquier efecto de marca que haya sobre el cabello. No es un deslizamiento, no es que yo haga, sino que voy, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro. Trabajé con dirección de corte hacia abajo y la elevación, como les decía, cada una de estas secciones fue tomada en 45 grados de elevación y mientras voy cortando fue llevada a 0. ¿Por qué? Porque ahí les voy a explicar por qué. Mis dedos estaban a 45 grados apuntando hacia la curva de la cabeza. El movimiento lateral del cabello, o sea, cómo lo moví en el eje horizontal, fue en la primera capa, todo el cabello fue llevado hacia atrás, straight back, y de ahí hacia arriba las otras dos fue llevada en straight out, que es hacia afuera de donde nacen, para que nos quede más claro. Voy a mostrarlo aquí en la cámara en grande, esta es la cabeza técnica, straight back, todo el cabello fue llevado, a ver si lo pueden ver bien, todo el cabello fue llevado hacia ustedes, ¿ok? Eso se llama straight back, eso fue en la primera capa. En las capas superiores fue, cada cabello es llevado directamente hacia afuera de donde nace, eso se llama straight out, ¿ok? Entonces, la primera, straight back, segunda y tercera, todo straight out. ¿Dónde fue mi punto de entrada de la tijera? Eso fue visual, al ojo. Yo lo consideré. Yo dije, ok, va a ir aquí o allá. ¿Por qué? Ahí les voy a explicar. Y la salida fue aproximadamente el largo que yo quería que tuviese esto aquí, que estaba un poquito debajo del cuello. Entonces ahora respondamos las preguntas. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante? O sea, el gesto está aquí anotado en el papelito, ustedes lo pueden leer, sí, voy y lo hago y no hay problema, pero ¿por qué lo hice? Eso es lo interesante y lo importante. Y es el objetivo de estas instancias. Se fijan que lo que yo hice en el video, y lo voy a volver a repetir y lo vamos a parar donde yo considero que está interesante, ver lo que quiero mostrarles. Fíjense que voy a tomar mi primera subsección horizontal. Ahí defino el ángulo de dedos, defino mi punto de entrada, mi punto de salida. Recuerden que estos videos están ya arriba de las plataformas, así que lo pueden ir a ver allá en las redes sociales. La elevación, fíjense, tomo y corto. Ok, ¿eso qué significa? ¿O qué es lo que yo quiero mostrar ahí? Lo que yo quería mostrarles es que yo no definí primero en caída natural cuál iba a ser el largo de mi corte, sino que yo tomé el cabello con elevación a 45, puse mi tijera, definí dónde iba a entrar y cuando iba bajando dije, más o menos aquí visualmente quiero llegar y dejar el largo del cabello. Y cada una de las subsecciones del corte las hice igual. Entonces la pregunta es, ¿y cómo logré que me quedara una línea de perímetro pareja? Y la respuesta es, no me quedó una línea de perímetro pareja. Y era la intención. La intención es que al hacer esto visual entre cada mechón de cabello, entre cada subsección, donde yo termino y salgo, donde más o menos yo veo que está el de al lado, eso va a generar una pequeña diferencia de largos, una pequeña irregularidad. Y el lograr esa regularidad lo que hace es que tenga esta línea de perímetro que es mucho más natural, mucho más suelta y no tan definida. Nelson, dime, ¿tienes una pregunta? Sí, Linda Escribano pregunta. Hola, Linda. ¿Por cuál subsección comenzó? ¿En el medio o lateral? Perfecto, muy buena pregunta.
siempre comenzamos, o no, bueno, nunca voy a decir siempre porque siempre es demasiado impositivo, pero normalmente comienzo por el centro. La subsección del centro va a definirme mi guía de referencia para moverme luego hacia la derecha y luego hacia la izquierda. ¿Ok? Por eso normalmente, ya diría 99% de los casos, vamos a comenzar siempre por la subsección del centro. ¿Ok? Espero poder haber solucionado tu pregunta. Entonces, lo que les decía, no definí mi línea de perímetro, fui cortando visualmente porque quería lograr esta irregularidad. Ahora, ¿por qué no hice todo esto de una sola vez con el gesto de 45 grados, dedo a 45 grados, comenzar a cortar y terminar a cero y cortando visual? ¿Por qué no tomé todo esto en varias verticales, pero de este largo o de este, sí, alto? ¿Por qué lo separé en tres? Mientras más subsecciones tenemos, más textura vamos a crear, más diferencia de largo vamos a crear, más natural se va a ver el corte y atención, estamos entrando en una etapa donde se viene la textura. En los cortes de cabello vamos a ver mucha textura. Por lo tanto, si quieren lograr ese tipo de efectos, van a necesitar muchas subsecciones. Antiguamente, o sea, el año pasado o hace 2 años atrás, cuando trabajábamos mostrando cortes de estructura en movimiento, mostrábamos muchos cortes donde tomábamos todo el cabello de una sola vez, toda una sección completa, la llevábamos a un lugar y la cortábamos, pum, plaf, rápido, perfecto. Pero ¿qué hacía eso? Nos dejaba cortes que eran mucho más compactos, mucho más enteros, mucho más duros, que funcionaban bien para lo que se llevaba en tendencia en esa época. Ahora que hay más texturas, que se empiezan a ver más texturas, necesitamos crear más subdivisiones y por eso tomamos eh, más, cadejos de cabello para crear esta diferencia. Y si ustedes se fijan, voy a mostrar el dibujo del paso 3, van a poder ver gráficamente cuál es el efecto que se crea, y lo voy a agrandar para que lo puedan ver mejor, cuál es el efecto que se crea. Vamos a ver si lo logro poner ahí en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Ahí. Fíjense, lo que voy logrando... Ay, lo corrí, perdón. Paso 4. Ahí está. Este es el paso 3. Lo que se logra es lo siguiente, y lo voy a dibujar para mostrárselos y que lo puedan ver claramente. Fíjense que el objetivo o lo que logro con ese gesto de separar en varias subsecciones es que tengo este cabello, ahí tengo un espacio, luego el cabello de encima y tengo otro espacio y luego el cabello de encima y tengo otro espacio. Ahí va a aparecer la línea. Ahí está. Fíjense que eso es lo que se crea. Ese es el gesto. Entonces va generando el gesto que nosotros llamamos como de un árbol de Navidad, un pino de Navidad, donde cada una de esas entradas sería como un espacio negativo, un hueco, un hoyo, un espacio que queda dentro de la caída del cabello. Y eso lo que genera es mucha liviandad. Fíjense ustedes en aquí. Voy a mostrarles déjenme volver esto a su tamaño original para que no nos distraiga. Les voy a mostrar en la cámara. Fíjense cómo se mueve el cabello esta zona. Fíjense donde pareciera que es todo de un solo largo, cortado de un solo largo, pero no es así porque realmente hay mucha liviandad entre medio. Hay mucho espacio entre medio. Entonces, mucha gente podría crear esto de la siguiente forma. Tomo todo el cabello, lo corto condensado en su caída natural y después lo que hago, seco el cabello y después lo comienzo a texturizar y a sacar cabello y sacar cabello. Y no, lo que yo hice fue ir cortando e ir creando el gesto inmediato de cómo iba a caer y cómo se iba a ver ese espacio en toda la zona de la nuca. ¿Ok? Entonces, por eso lo creamos de esa forma. Lo otro que me gustaría hablar es ¿por qué decido partir a 45 grados y bajar hasta los 0 grados? Como yo les decía, la elevación va a definir
la forma que estoy construyendo, pero el peso también que tiene esta forma. Mientras más alta, mientras más arriba sea mi elevación, más liviano va a ir quedando el cabello. Mientras más baja sea mi elevación, más pesado va a ir quedando el cabello. Entonces, decido comenzar a los 45 grados para que mi entrada, estos cabellos que queden más cortos en el interior de esta gran sección, sean livianos, y voy bajando mi elevación para que el perímetro tenga mayor peso y definición, y para que pareciera que es un corte hecho como si fuera en una sola capa, pero con toda esta liviandad interna. Bajé la elevación para no perder el peso de mi perímetro. ¿Ok? Y de hecho yo después que terminé el corte y lo comparé con la foto que les mostré al principio, que era esta de aquí, dije, hubiese cambiado mi gesto de corte. Lo que hubiese hecho, porque ustedes se fijan que sí, veo una punta que tiene cierto peso, que es la que está como sobre el hombro hacia el frente, que dije, ay, se ve más pesado, entonces lo vamos a cortar eso a 0 grados. Pero si se fijan, las de arriba están un poco más livianas. Quizás lo que yo hubiese cambiado es que mi primera sección la corto a 45 grados y la bajo hasta 0 grados para definir el peso y el largo final que me va a servir de guía. Y las siguientes las hubiese cortado en 45 grados desde el comienzo hasta el fin, para que quedara más liviano. O en 90 grados desde el comienzo hasta el fin, para que quedara aún más liviano. Y solamente la primera hubiese servido solo para definir el largo del perímetro. Pero bueno, ya está hecho y así es como uno aprende. Uno ve como cree o sea, lo interpreta, lo hace como cree que sería, tiene el resultado final, lo compara con la referencia y dice, sí, la clienta se va feliz, pero yo digo, podría haberlo hecho mejor de esta otra manera. Entonces, pero esa fue la decisión, por eso lo hice de esta forma, ¿ok? El otro punto es que me gustaría hablar es... Ah, y bueno, y fíjense, ¿por qué esa intención de dejar el cabello liviano y con espacios entre medio, esos espacios negativos que llamo yo, o llamamos en Sexy Hair, perdón, es mi cámara? Porque fíjense lo liviano que queda el cabello y cómo realmente va a responder a cualquier gesto de movimiento que yo le haga. O sea, gracias a esa liviandad, a esa separación, el cabello puede responder a cualquier gesto estilizado que yo le dé. Fíjense cómo ya cambió el corte solamente metiendo mi mano y moviéndola. No tiene ningún producto. Y eso se logra gracias a que el cabello quedó liviano. Entonces, los espacios negativos tienen dos funciones. Una, generan separación, la separación en nuestra forma, pero además permiten tener menos cabello. Como cortamos a 45 grados quedó liviano, y como queda liviano yo lo puedo mover y generar el gesto que yo necesite o quiera en el estilizado. No hay un mechón pesado, porfiado, difícil de manejar, sino que realmente yo lo puedo modificar y mover como yo quiera. ¿Ok? Y el último tema que me gustaría hablar de esta sección es ¿por qué decidí que ese iba a ser mi in? El out es fácil, o sea, decidí el out porque necesitaba que el cabello terminara más o menos en el largo que yo veía en la imagen. Pero donde yo decidí entrar con la tijera, y eso es visual. Eso va a depender de cuánto cabello yo quiera sacar, de cuánto cabello tenga la clienta, de si tiene poquito cabello no puedo ser demasiado agresivo con mi entrada. Si tiene mucho más cabello puedo ser agresivo. Según la imagen que yo tengo de referencia, sí veo mucha separación, sí veo un cabello muy liviano, entonces sí debo ser agresivo con mi entrada de la tijera. Si yo veo separación fuerte, mi textura no puede ser débil. Si veo separación fuerte, mi textura debe ser fuerte. Y eso es lo que vi en esta imagen, y desde ese punto de vista mi entrada fue más agresiva. Y fíjense cómo, lo vamos a ver nuevamente en el paso 3, fíjense cómo mi punto de entrada
se va repitiendo en cada uno de mis subsecciones con las que voy trabajando. O sea, ahí está. Vamos nuevamente a hacer crecer un poquito esto para que lo podamos ver más de cerca. Ahí está. Ahí lo podemos ver más de cerca, ¿verdad? Sí, se ve más de cerca. Entonces, ay, estoy corriendo esto, no. Ahora sí. Comprometo a buscar para la próxima algún sistema más claro y preciso para poder mostrar todo esto, pero es lo que tenía a mano. Ahora estoy descubriendo una nueva plataforma. Fíjense que en las tres, el punto de entrada siempre es el mismo. O sea, tengo acá. Este es mi punto de in en mi primera sección. Este es mi punto de in. Ay, se mueve, no te muevas. Perdón, ahí está. Ahí está, mi punto de in. Nelson, hazme la pregunta. Mientras Linda marco acá. Escribano dice, la técnica Incising, ¿sí? ¿logra textura? Sí, lo que hace la técnica de incising, ¿cómo se llamaba, perdón? Linda Linda. Escribano. Linda. Lo que hace la técnica de incising es crear una textura que te permite ir borrando cualquier marca que deje el cabello. Textura, como se entiende, la textura no solamente por cortar con incising vas a lograr textura. O sea, tratando de clarificar un poco más la idea. Generalmente cuando ustedes o uno corta, voy a volver a mi cámara para poder mostrar más de cerca esto. Cuando uno corta con la tijera recta, el resultado es recto. Y luego, ese resultado recto te puede servir como también te puede perjudicar. Por ejemplo, te podría dejar una marca sobre la cabellera. Y tú dices, ok, esa marca no la quiero ver. ¿Qué hago? Saco el cabello, dije hay una marca, tomo el cabello y luego la texturizo para borrar la marca o tomo mi entresacadora para suavizar esa línea y que se borre la marca. ¿Ok? ¿Ese es un tipo de textura? Sí. Lo que hace el incising es poder cortar con ese efecto recto que tú tenías, pero como voy abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, va creando cierta irregularidad en mi línea, lo que va a permitir que sea mucho más fácil difuminar esa línea, esa marca. Entonces sí, texturiza para eso. Pero bajo el concepto de que la textura sirve no solamente para borrar marcas, sino que también para crear espacios, para crear liviandad, para crear, lo más importante, movimiento y dirección. Solamente por cortar con incising no vas a lograr eso. Pero cuando hablemos sobre el último punto del corte, que es cuando texturicé, vamos a tocar más a fondo esos temas, ¿ok? Así que atenta, Linda, que vamos a hablar sobre eso. No te preocupes. Nelson. Hay una pregunta de Marina Ríos que yo creo que ya respondiste, pero igual te la voy a dar. Dale. Dice, ¿y usted cómo corta recto? Cuando quiero cortar recto, corto recto. O sea, si quiero hacer, por ejemplo, o sea, cuando uno corta con... dame. Puede ser como mostraste delante con la posición de la mano, que tenía un cierto ángulo en incising, que si se utilizaba esa dirección, corta directamente recto o no. No. Creo que la pregunta tendría que ser, si quiero cortar, por ejemplo, sin incising, sino que con un corte normal tradicional, sí se puede hacer en estructura en movimiento. O sea, estructura en movimiento no solamente cortamos con incising, sino que podemos cortar con varias técnicas de corte. O sea, podemos cortar con... En muchos cortes de estructura de movimiento se pueden hacer cortes tradicionales, o sea, el flat cut que se llama en Estados Unidos o en inglés. Podemos cortar con dentado, que es el point cut. Podemos cortar con deslizamiento, o sea, recto, incising, carving, dentado. Estructura de movimiento no es la técnica con la que se abre y cierra la tijera, sino que la forma en cómo pensamos el corte y cómo lo diseñamos para trabajarlo. Nelson, dime. Hay otro comentario que baja Marina Ríos, que dice, lo va bajando en capas.
Con respecto al corte recto, creo. No. Me refiero, quizás estamos hablando de lo que, quizás si nos puedes explicar un poco más a qué te referías, Marina, ¿verdad? Marina Ríos. Marina, ¿a qué te referías? Puedo ayudarte, pero según lo que estoy entendiendo yo es que si estamos trabajando esta zona específicamente en capas. Y si es así, la respuesta sería sí y no. Sí, ¿por qué? Porque estoy comenzando en capas, pero estoy terminando sin capas. Entonces estoy haciendo una combinación de formas que, por ejemplo, si lo quisieran hacer en la vida, con la técnica tradicional de corte, lo que podrían hacer es cortar todo esto a 45 grados desde que entran hasta que salen, 45 grados desde que entran hasta que salen, 45 grados desde que entran hasta que salen. Y después peinar todo en caída natural y cortar tu perímetro a 0 grados. Es exactamente lo que estoy haciendo ahora con estructura de movimiento a cómo sería con la técnica clásica y tradicional. ¿Ok? Así que espero, si esa era la pregunta, bien, si no era esa a lo que te referías, anótanos ahí tus comentarios para poder ayudar. A lo que iba, antes de que contestáramos estas preguntas. Fíjense en esta imagen, esos 3 puntitos azules indican el punto de entrada de cada una de estas subsecciones. Y ahí vemos también los puntos de salida, que son donde llega la línea, el largo de la línea. Los 3 puntos, se fijan, están alineados, están en una misma línea vertical. Lo que significa que en mi primera subsección horizontal saqué una cierta cantidad de cabello. En mi segunda subsección horizontal saqué mucha más cantidad de cabello. Y en mi tercera subsección horizontal saqué aún más cantidad de cabello. Eso quiere decir que cada subsección, o en la subsección 2, en la 2 y en la 3, usé como punto de referencia de entrada de mi tijera el primer in que hice en la primera subsección. Y el out era mi perímetro, porque iba bajando y decía, ok, aquí más o menos está el largo, aquí termino y aquí corto. Entonces, de esa forma poder lograr definir esta forma. Nelson, dime. Mavi Fuentes pregunta. Hola, Mavi. Esta técnica Ajá. es para generar movimiento, pero también volumen. No. ¿Por qué no? O sea, esta técnica que estoy usando genera liviandad, o sea, el cabello queda más liviano porque estoy sacando mucho cabello, ¿verdad? Entonces estoy sacando mucho cabello, queda más liviano. Segundo, estoy creando separación porque estoy creando estos espacios metidos entre medio de la cabellera, o sea, se está separando el efecto. Pero no son ideales para volumen, ¿por qué? Porque estoy cortando con mi tijera hacia abajo. Cuando mi tijera apunta hacia abajo, normalmente, y cortando con incising, lo que voy a lograr es que el cabello tienda a aplastarse y pegarse al cráneo. Cuando yo corto con mi tijera hacia arriba, o sea, apuntando hacia el cielo, la forma que estoy creando más fácilmente podrá tomar cuerpo, expansión y volumen. Y si se fijan, es lo que se ve aquí. O sea, acá voy a volver a cambiar a mi cámara para que lo puedan ver. Aquí esta forma no tiende a levantarse mucho naturalmente, la parte de abajo. Pero la parte de arriba, como corté con otra dirección de corte, o sea, hacia arriba, el cabello tiende a expandirse un poco más. Entonces, eso sí me genera más volumen. Entonces, la respuesta sería la técnica usada en esta zona crea liviandad para que el cabello responda a mis gestos, crea separación para que se vean todos esos espacios, pero no es la forma ideal de crear volumen. Si quisiera crear volumen, debería quizás cortar con una dirección hacia arriba o texturizar con una sección, o sea, o texturizar con la dirección de mi tijera hacia arriba también. Perdón, ya es la hora que ya me empiezo a trabar. Ya nos quedan algunos minutitos nomás para... ¿Qué hora tienes en tu reloj, Nelson? ¿Qué hora es? Son las 10:09. Ay, porque ahí sale que son un cuarto para las 10. No está... Ah, está malo, perdón. Nos estamos alargando más de la cuenta. La idea era terminar a las 10. Pero bueno, vamos a terminar esta sección y después les voy a contar cómo vamos a seguir. Eso en cuanto a la primera sección de trabajo. ¿Ok? Me gustaría tocar la sección número 2, el siguiente paso, que es este, y uno no se da cuenta, o sea, hay tantas cosas que conversar, se pone súper interesante eso que el tiempo se pasa volando. Entonces, lo que vamos a hacer y les propongo es, hablemos de esta subsección
Y voy, bueno, si les gustó la instancia, solo si les gustó la instancia, puedo repetir una parte 2, un siguiente capítulo que daríamos en unas semanas más, tocando el resto de los gestos del corte del mullet. Solo si les gusta. Si ustedes pónganme en el chat si nos gustó y ok, bien. Si no, entenderé la indirecta y me iré a dormir a mi casa o a plantar papas o algo así, quizás para producir mi vida. No sé. Vamos con el paso 2. Antes de eso vamos a bajar acá nuevamente el tamaño de esto y nos vamos a ir a lo que nos va a mostrar el paso 2. Se los voy a mostrar en un video. Primero como un resumen y luego vamos a hablar un poquito más a fondo de eso. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es crear estas capas en la siguiente zona, que son las capas convexas. Ahí vamos a contestar la pregunta. Comenzamos con una elevación de 135 grados. Vamos a bajar a 90, mis dedos apuntando hacia la curva de la cabeza y ese fue el gesto. O sea, toda esta sección la dividí en varias subsecciones verticales. Como les decía, quiero textura, así que tomé 9. Corté con incising, corté hacia abajo y hacia afuera. Desde los 135 grados de elevación bajé a los 90 grados de elevación con mis dedos apuntando hacia la cabeza. Y mi punto de entrada fue más o menos al ojímetro y mi punto de salida quería que el cabello más largo de esta sección cayera un poco por sobre el cabello de la zona inferior. Nelson, dime. Ya, es solamente para hacer un conteo de las personas que quieren la sesión 2. Las personas que dicen la sesión 2 es Luis Miguel Granados. No, ¿quién? ¿Cuántas más o menos? ¿Cuántas? No voy a decir los nombres porque también es importante. No, porque se nos va a Lilian hablar Giovanna, Noelia Roya, Lili Segovia, Claudia Graciela Llanos, Marita Lechurndi, Alejandra Toledo, Carola Cuisa. ¿La Carola Cuisa? ¡Hola, Carolina! Ay, se me fue, pero sí, está Poteguapa, Mavi Fuente, La Linda Escribano. O sea, en resumen, sí, va a haber parte 2. No se preocupen, va a haber parte 2. Vamos a terminar con esta sección y vamos a la parte 2. Entonces, voy a mostrarles la imagen nuevamente del corte y concentremos nuestros ojos más o menos en la sección que estamos cortando ahora. Veo puntas, exposición de puntas, eso significa veo capas, o sea, 6 son capas. 2, veo separación, sí, hay separación. 3, veo una línea vertical pegada al cráneo, pegada a la forma de la cabeza, una línea vertical que no se ve con mucho volumen, sino que se ve como que estuviera bien pegada, bien comprimida, pero vertical. Ok, ¿y cómo hago eso? Y tengo otra pregunta. Y otra pregunta. Mavi Fuentes. Mavi Fuentes. ¿Hay algún curso online para tomarlo con ustedes? Pronto, lo prometo. Estamos ahora preparándolos para que sean realmente así lo que ustedes quieren, que sea una muy buena inversión, no un curso más de esos que uno puede tomar en todas partes. Entonces, voy a solamente a hablar en general, no vamos a responder preguntas sobre esto ni vamos a hablar más a fondo porque lo vamos a dejar para la parte 2. Pero la elección de hacer esto en capas convexas tiene que ver con el resultado final que queremos lograr. Existen 3 tipos de capas, que ya los hablé en mis posts y los leyeron ahí en mis cápsulas. Capas convexas, que son estas, capas cóncavas o redondas y capas cuadradas. Este corte tiene las 3 capas. Tiene capas convexas, capas cuadradas, capas redondas. La gracia de estas capas, y las 3 capas tienen las mismas características, o sea, son livianas, vemos exposición de puntas, pero la diferencia es cómo se comportan un poco en su caída natural. Estas capas específicas lo que hacen son dejar mucha diferencia de largo entre el cabello más corto, acá, mucha diferencia de largo entre el cabello más corto de arriba y el cabello largo de abajo. ¿Ok? O sea, fíjense dónde están mis dedos más o menos. O sea, hay mucha diferencia de largo entre esas capas. ¿Ok? Esa es la primera característica. Segunda característica, se llaman convexas porque la curva de la cabeza es así,
pero la forma de las capas que yo estoy creando es así, totalmente contraria a esta curva. Cuando ese cabello cae naturalmente, esta curva con esta curva se anulan, se desaparecen y el cabello como que se compacta. Entonces me da ese efecto más claro de verticalidad y puedo preservar mucho mejor el largo de mi capa, de mi cabello, el largo final. Por eso decidí usar este tipo de capas y no otro tipo de capas. Las capas cuadradas o planas me hubiesen servido, también dan ese efecto como vertical en su silueta. El problema es que es mucho más denso, hay mucho más cabello, por lo tanto se hubiese visto con más volumen, con más expansión, más cabezona nuestra clienta. En cambio, como trabajé con estas capas que son contrarias a la curva de la cabeza, cuando esto cae, se aplasta. ¿Ok? Eso lo vamos a dejar así, como la tiramos nomás, como para que sigamos la próxima sesión, para los que quieran unirse, la cual va a ser publicada obviamente dentro de mis redes sociales. Hay harto material que todavía me falta por mostrarles, pero ya lo tengo listo y tengo el tercer paso, que son las capas cuadradas, el cuarto paso, las capas redondas, el quinto paso, las capas en radiales, sexto paso, cómo construir el flequillo y el séptimo paso, cómo crear la textura. Entonces hay mucha información para poder compartir con ustedes de este corte todavía. Lo voy a publicar en las redes sociales. Quiero agradecerles a todos los que se unieron hoy día. ¿Cuántos somos en total, más o menos? ¿Cuántos estamos? Más de 15 personas. Súper. A los que están aquí unidos, les agradezco. Voy a subir cuándo vamos a dar este segundo paso. Recuerden, si quieren recibir este paso a paso, el gráfico del paso a paso en sus computadores, entran al Messenger de esta página del fanpage y me ponen: hola, me llamo tanto, soy de tal país y me gustaría recibir esta información. Yo se los mando encantado, no hay problema. ¿Ok? Este video o este live va a quedar en mis redes sociales, en el Facebook, en el fanpage. Si quieren volver a mirarlo, va a estar ahí. O si quieren invitar a otra persona a que lo vea para unirse a la segunda parte, díganle: oye, anda a mirar esto, que ya pronto va a ser la segunda parte para que lo pueda ver más a fondo. Mañana, para que estén atentos, mañana se lanza mi siguiente o el siguiente corte con el que vamos a estar trabajando, solo porque están ustedes aquí y como una, ¿cómo se dice cuando uno? Una primicia. Una premisa. No, primicia, La primicia. primicia. Este va a ser lo que se va a subir en las redes sociales a partir desde... ¿Qué pasó? Oye, quiero decirle a todos los amigos que están conectados que si quieren dejar su correo para el curso online que va a lanzar Jorge más adelante, manden su dirección por mensaje interno para que no quede perdida en todos los comentarios que están, porque hay como 123 comentarios, ¿ya? Igual los voy a captar, pero escriban por mensaje interno en la página de Jorge Arancibia para poder captarlo. Súper. Ahí está lo que nos decía Nelson. Entonces, esta es la primicia, esto es lo que vamos a ver en los próximos videos que están subiendo a través de las redes sociales. Primero va a estar el video completo del paso a paso, luego el del estilizado y luego las cápsulas que hablan un poquito más en detalle sobre cómo se construyó cada cosa. Y obviamente a final del próximo mes, o sea, a finales de octubre o principios de noviembre, más o menos como en esta fecha, vamos a tener nuestro live para hablar un poco más a fondo de cómo construir esto. Si les gustó esta instancia, déjenme por favor un me gusta en este fanpage. Si se quieren suscribir para que les llegue la información de todo lo que estoy enviando o subiendo constantemente, subo información casi todos los días, les va a llegar la información para que la puedan ver. Y si por ejemplo tienen Instagram, pueden visitar mi Instagram, Jorge Arancibia Frontuto, y ponerle un me gusta. Si tienen TikTok, Jorge Arancibia Peluquero en TikTok, también me gustaría subir ahí mi número de seguidores y likes, porque no me dan muchos likes en TikTok. Y mañana los videos que vamos a empezar a subir tienen una sorpresa. Vamos a empezar a hacer cambios en nuestros videos, viendo y mejorando lo que ya hemos hecho hasta ahora. Y el próximo viernes, si quieren acompañarme, voy a subirlo acá para que podamos verlo. Me invitaron a hacer una entrevista con Rodolfo Urrea de Argentina,
desde su página que creo que se llama, aquí tengo el nombre, se llama Negocios Belleza en Instagram. El próximo viernes a las 8 de la noche me encantaría si me pudiesen acompañar y tirar porras porque me pone un poquito nervioso. Pero eso, así que agradecerles a todos por estar aquí, por gastar 1 hora y algo de su tiempo un día domingo. No, me quiero robar el show, Nelson. No, Nelson, es otra distancia. Pero gracias también por la ayuda, por el apoyo. Si no, sería imposible poder manejar esto como pulpo, todas las cámaras que tengo, todas las slides y más encima leer sus mensajes sería muy, muy difícil. Así que les voy a estar avisando a través de las redes sociales cuándo va a ser la segunda parte. No se la vayan a perder, que tengan una buena noche, que descansen, que comiencen una semana con mucha fuerza. Les mando mucho cariño, amor a todos los que se unieron el día de hoy. Les agradezco y sigamos creciendo juntos para ser mejores profesionales. Así que estén muy bien y hasta la próxima. Chao, chao. Nelson, diga chao. Chao, guerra de corazones. Nos vemos. Chao, chao.